Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Ayer fue 17 de noviembre, el Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón. Eso es. Y es una de esas fechas que, a veces pasan un poco desapercibidas. Sí, pueden pasar sin más. Pero la realidad que esconden, esa no cambia. Para nada. Sigue siendo, y es un dato que de verdad impresiona, la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Un dato brutal. Totalmente. Por eso hoy queríamos hacer justo eso, un análisis a fondo. Entender, por un lado, la dimensión real del problema aquí en España, con las cifras que tenemos. Y los retos que suponen, claro. Y por otro, explorar una línea de investigación que suena casi a ciencia ficción y que tiene su origen aquí, en un sitio, tan inesperado como el fondo del mar. Exacto. Para este análisis nos vamos a basar, por un lado, en los datos epidemiológicos, que nos dan una foto muy clara. La panorámica general. Eso es. Y por otro, que va a ser el corazón de la conversación, en el trabajo de una compañía biomédica española, que lleva décadas con una idea que en su día fue radical. ¿Cuál? Que la solución a enfermedades muy complejas podría estar oculta en el mar. Pues empecemos por la foto, por la cruda realidad. Las proyecciones para 2025 en España hablan de más de 34.500 nuevos diagnósticos. Es una cifra enorme. Enorme. Pero es que, buceando en los datos, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. El aumento constante de casos en mujeres. Sí, es una tendencia muy marcada. Ya es el tercer tumor más frecuente para ellas. Y sigue subiendo. Y es que esa tendencia es el verdadero titular. No es una foto fija. Es una película que lleva años proyectándose. Claro, las razones son complejas, pero en gran medida es el eco de cambios socioculturales. La mujer se incorporó al hábito de fumar mucho más tarde que los hombres. Décadas más tarde. Exacto. Y ahora, lamentablemente, estamos viendo las consecuencias. Es una factura sanitaria que llega con retardo. Es un efecto retardado de patrones de consumo de hace 30 o 40 años, claro. Y dentro de este panorama, los informes que manejamos ponen el foco en un subtipo muy concreto. El llamado cáncer de pulmón de célula pequeña. Que lo describen como el más agresivo de todos. ¿Qué lo hace tan diferente? Pues lo que lo define y lo que lo hace tan peligroso es su biología. A ver. Imagina las células tumorales como un ejército. La mayoría de los cánceres de pulmón, los de célula no pequeña, avanzan de forma, digamos, ordenada. Vale. Pero el de célula pequeña es una guerrilla, crece a una velocidad vertiginosa y tiene una capacidad de metastatizar, de extenderse a otros órganos, muy superior desde el principio. O sea que no avanza, sino que explota en todas direcciones. Básicamente. Aunque solo representa entre el 13 y el 15% de los casos, es el responsable de una cantidad desproporcionada de la mortalidad. Una guerrilla que se expande a toda velocidad. Eso suena aterrador, la verdad. Y si es tan rápido, supongo que detectarlo pronto es la clave de todo, ¿no? Ahí está el nudo gordiano del problema. La detección. ¿Por qué? Porque sus síntomas iniciales son increíblemente tramposos. La lista incluye cosas como tos persistente, cansancio, una pérdida de peso que no buscas. Vamos, lo que podría tener cualquiera en un mal mes. Exacto. Por estrés, por un catarro mal curado, por 1000 cosas. Es que es completamente normal ignorarlo. Yo misma, si tengo tos 3 semanas, lo primero que pienso ¿es la alergia o he cogido frío? Claro. Nunca se me pasaría por la cabeza algo tan grave. Ahí está la trampa. Es una trampa perfecta. Esa naturaleza tan inespecífica de los síntomas provoca un retraso que es fatal. La gente espera, piensa, ya se me pasará. Mientras tanto, el tumor avanza. Y esa guerrilla de células avanza sin control. Para cuando los síntomas son tan evidentes que ya te obligan a ir al médico, en muchos casos la enfermedad está en una fase avanzada. Y en un tumor que se duplica tan rápido, cada semana perdida es un mundo. Esto dibuja un panorama bastante sombrío, la verdad. Tienes un enemigo silencioso, rapidísimo y difícil de pillar a tiempo. Muy difícil. Entonces, si las herramientas de detección son tan complicadas, la pregunta del millón es, ¿dónde buscas un arma nueva? Porque las convencionales parece que no siempre bastan. Y es aquí donde la historia da un giro de guión totalmente inesperado. ¿Ah, sí? Porque la respuesta que propone una parte de la ciencia española no está en un laboratorio convencional ni en la inteligencia artificial. Está en el océano. Espera, ¿cómo que en el océano? ¿En el mar? En el mar. Suena a novela de Julio Verne.
¿cómo se le ocurre a alguien empezar a buscar un fármaco contra el cáncer entre corales y esponjas? Parece una apuesta muy loca. Pues es una apuesta que una compañía, PharmaMar, lleva haciendo casi 40 años. 40 años. Sí. Y la lógica, aunque parezca extraña, es muy sólida. El fondo del mar es un entorno extremadamente competitivo. Vale. Los organismos que viven allí, que no pueden huir, han desarrollado durante millones de años arsenales químicos súper sofisticados. Para defenderse, para comunicarse, para atacar. Son auténticos maestros de la bioquímica. Claro, no tienen otra forma de protegerse. Exacto. La hipótesis es, ¿y si en ese arsenal químico se esconden moléculas con propiedades antitumorales que no hemos visto nunca? Visto así tiene todo el sentido. Es como explorar una farmacopea alienígena que ha evolucionado en nuestro propio planeta. Fíjate qué buena definición. Y llevan más de una década centrados precisamente en el cáncer de pulmón de célula pequeña. El más difícil. Efectivamente. Y hay unas palabras del director médico de la compañía, Javier Jiménez, que creo que capturan muy bien la filosofía que hay detrás. A ver, él dice, nos sentimos profundamente orgullosos de contribuir, desde España, a ofrecer nuevas soluciones frente al cáncer a pacientes de todo el mundo. Tiene que ser un orgullo, ¿sí? Pero luego añade lo más importante. Tras ello, nuevas líneas de investigación y de conocimiento de la patología han sido posibles. O sea, no se trata solo de encontrar un fármaco. Se trata de abrir una puerta a un conocimiento completamente nuevo. ¿Eso es? Y la escala de esa misión es lo que me parece alucinante. Lo llaman investigación Made in Spain y las cifras son de superproducción. Son espectaculares. Más de 200 expediciones científicas en 35 países desde 1986. Ya ves. Y con eso han reunido una colección de más de 500.000 de muestras de organismos marinos. Es como tener una biblioteca de Alejandría de la bioquímica marina. Una biobiblioteca, totalmente. Pero claro, esto me lleva a una pregunta clave. Dime. Justo te iba a decir, este proceso suena increíblemente largo, incierto y carísimo. Me imagino barcos submarinos, equipos de científicos. ¿Qué pasa con las miles de muestras que analizan y no sirven para nada? Pues que se descartan. La tasa de fracaso debe ser brutal. ¿Cómo se sostiene un modelo de negocio basado en una probabilidad de éxito tan baja? Has puesto el dedo en la llaga. Este es el paradigma de la investigación de alto riesgo. Altísimo. La tasa de éxito es ínfima. Ya me imagino. Por cada molécula que llega a las fases clínicas, hay decenas de miles de extractos que se quedan por el camino. O no muestran actividad o resultan ser tóxicos. Entonces, ¿cómo es viable? Se sostiene por una combinación de visión a muy largo plazo, una inversión enorme en I+D y, hay que decirlo, porque los éxitos cuando llegan son muy significativos y pueden compensar todos los fracasos. Es un modelo que muy pocas entidades pueden permitirse. Claro. Estás apostando recursos hoy para un posible resultado dentro de 10 o 15 años. Es una apuesta de fe en la ciencia, básicamente. Vale, quiero entender el viaje. Tienes a un biólogo en una expedición recogiendo, no sé, una esponja de un color rarísimo a 500 metros de profundidad. Por ejemplo, ¿Cómo diablos acaba eso en una posible terapia en un hospital? ¿Cuál es el primer paso una vez que el barco llega a puerto? el primer paso es el cribado. Es como hacer un casting masivo. Me gusta la analogía. Tienes miles de aspirantes, que son los extractos brutos de esas muestras, y los enfrentas a un jurado, que son paneles de distintos tipos de células tumorales humanas cultivadas en el laboratorio. Y ahí buscas una reacción. Buscas una primera señal. Alguno de estos extractos hace algo. Frena el crecimiento de las células de cáncer de pulmón, las mata. La inmensa mayoría no hará nada, Claro. pero de vez en cuando uno se ilumina. Tienes un candidato. Ok, tienes un extracto prometedor, pero un extracto es una mezcla de cientos de sustancias. ¿Cómo sabes cuál es la que funciona? Ahí empieza el trabajo de detective molecular. Es el segundo paso, el aislamiento. Suena complejo. Lo es. Utilizando técnicas químicas muy avanzadas como la cromatografía, los científicos empiezan a separar esa mezcla en sus componentes individuales. Es un proceso de fraccionamiento. ¿Como ir colando la mezcla, por así decirlo? Exacto, como pasarla por tamices cada vez más finos. Y en cada paso vuelven a probar esas fracciones contra las células tumorales. Van descartando lo que no funciona hasta que con suerte consiguen aislar una única molécula, pura. La aguja en el pajar. La aguja en el pajar, el principio activo. Y una vez que tienen esa molécula, ese compuesto único, ya está.
¿Se empieza a producir? Todavía no. Aquí llega una fase que es crítica, la optimización. ¿Optimización? Sí, la molécula que encuentras en la naturaleza, el producto natural, casi nunca es perfecta para usarla como fármaco. Quizás es poco potente o se degrada muy rápido en el cuerpo. ¿O es difícil de disolver? ¿O tiene algún efecto secundario? Exacto. Así que los químicos médicos entran en acción. Empiezan a tunear la molécula, a hacerle pequeñas modificaciones para mejorar sus propiedades, para hacerla más eficaz y más segura. Un momento. Esto de la optimización y la síntesis me genera una duda. Si ya tienes la molécula original de la esponja marina, ¿no sería más natural o potente usarla directamente? Es una pregunta excelente. ¿O es que simplemente es imposible recolectar suficientes esponjas en el fondo del mar para tratar a miles de personas? Son las dos cosas. Por un lado, la optimización la hace mejor fármaco. Pero lo segundo que has dicho es absolutamente crucial. La escalabilidad. Claro. Y podrías encontrar la molécula más potente del mundo, pero si para obtener 1 gramo necesitas procesar 10 toneladas de un coral que solo crece en una fosa de Indonesia, Jamás tendrás un medicamento viable. imposible. Sería logísticamente inviable y ecológicamente devastador. Agotarías el recurso natural en un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Por eso un paso fundamental es desarrollar un método para fabricar esa molécula en el laboratorio, desde cero, La síntesis. lo que se llama síntesis total. Poder replicarla químicamente de forma industrial, sostenible, sin tener que volver a tocar el organismo marino original. Este es el paso que convierte un descubrimiento científico fascinante. En un medicamento real. Exacto, que se puede producir en grandes cantidades y de forma consistente. Sin síntesis, no hay fármaco. Entendido. Es el paso que lo saca de la anécdota científica y lo pone en el mundo real. Y una vez que tienes esa molécula optimizada y reproducible, ¿qué sigue? Supongo que ahora sí se prueba en personas. Aún no. Antes viene la fase preclínica, la validación. Más pruebas. Muchas más. Se estudia a fondo en el laboratorio y en modelos animales para entender 3 cosas. Su actividad, para confirmar que funciona, su seguridad, para asegurarse de que no es demasiado tóxica, y su mecanismo de acción. O sea, saber exactamente cómo ataca las células tumorales. Precisamente. Si supera todas estas pruebas, que pueden llevar años, entonces, y solo entonces, se da el gran salto. Los ensayos clínicos en humanos. Fases 1, 2 y 3. Eso es, para probar seguridad y eficacia en pacientes. Y si todo va bien, se solicita la aprobación a las agencias reguladoras. Es un camino larguísimo y lleno de obstáculos. Y lo que me parece notable de este modelo, por lo que hemos visto, es que todo el ciclo se completa aquí. ¿Sí? La producción final del medicamento se hace en Madrid y desde allí se distribuye a todo el mundo, ya sea con su propia red o con socios. Es un modelo integral. De principio a fin. De la expedición submarina a la farmacia. Y ese es el gran valor diferencial. Es un modelo que conecta 2 mundos que parecen irreconciliables, La exploración de un ecosistema casi extraterrestre como el mar profundo. con el desarrollo industrial y farmacéutico de máxima vanguardia. Exacto. Es lo que permite que la ciencia española no solo consuma ciencia generada en otros sitios, sino que la genere desde la base, desde la idea más original, posicionándose como una referencia. ¡Qué viaje! Hemos empezado hablando de una tos persistente, de un diagnóstico que llega tarde, de la cruda realidad del cáncer de pulmón en España, Sí, y hemos acabado en un laboratorio de alta tecnología en Madrid fabricando moléculas que se diseñaron originalmente en una criatura marina a cientos de metros de profundidad. Es una conexión increíble. yo creo que si hay que sacar una idea de todo esto, es el valor incalculable de buscar en lugares donde nadie más está mirando. Tiene mucho mérito. Cuando te enfrentas a un problema tan complejo como el cáncer de pulmón de célula pequeña, para el que las opciones siguen siendo limitadas, la audacia de explorar un universo tan desconocido como el océano puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Totalmente. No se trata solo del compuesto en sí, sino de la filosofía de la exploración, de ir más allá del mapa conocido. De no dar por sentado que todas las respuestas están ya en tierra firme. Exacto. Y esto me lleva a una reflexión final. Adelante. Este análisis nos ha mostrado un viaje completo, del fondo del mar al tratamiento de un paciente. Esto plantea una pregunta importante de cara al futuro. Si pensamos en la inmensa, la abrumadora biodiversidad de nuestros océanos, que sigue siendo un misterio, Que es casi toda. ¿qué otros avances monumentales para la medicina, más allá de la oncología, podrían estar esperando allá abajo? Y, sobre todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad para explorar ese potencial de forma sostenible antes de que el cambio climático y la contaminación lo destruyan para siempre?
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.